Antes de poner la pantalla, tenemos que hacer una pequeña explicación de lo que Ujú. vamos a hacer en esta sección. Y es que hemos estado hablando los tres y hemos también Arduamente. contado con opiniones externas sobre cómo tratar el asunto de un segundo libro de una saga. En este caso, vamos a volver a hablar de la saga de la Guerra de la Amapola, porque ya dijimos en su día que hablamos del primer libro, lo analizamos, pero nos hemos dado cuenta, tras un arduo e intenso debate, que es prácticamente imposible hablar de un segundo o un tercer libro sin entrar en spoilers muy gordos, ¿no? Si todos aquellos que no hayáis empezado a leer estos libros tengáis interés en hacerlo, pues si nos ponemos ahora a hablar del contenido del segundo libro, es muy evidente que vamos a hacer spoilers del primero y si hacemos del tercero, pues del resto de la saga, ¿no? Entonces, para no faltar a nuestra palabra y decir que íbamos a volver a hablar de esta saga de libros, hemos decidido concluir la saga con esta sección de hoy, pero en lugar de explicar el contenido de los libros, vamos a analizar un poco a la propia escritora, la forma que tiene de escribir las cosas y vamos a tratar de daros nuestra opinión sobre por qué este libro o ¿Pero estos qué tres libro? libros, ¿Qué libro? los tres. ¿Pero Estos, cuál? ¿No has dicho el título Lo ha dicho, en ¿eh? ningún he momento? dicho la saga de la Guerra de la Amapola. Ah, vale, sí, pues Sí lo ha dicho. genial. Ya ves Curva lo que le esa. escucha, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí, que escucho. Vale. Pues bueno, como iba diciendo, vamos a hablar de la trilogía, pero más que enfocarnos en la historia y en explicar los personajes, vamos a explicarnos en cómo está escrito el libro y en por qué pensamos nosotros, los tres, que puede ser una lectura entretenida para el lector, ¿vale? Entonces, si quieres, ya puedes poner las imágenes: la Guerra de la Amapola, la República del Dragón y El Dios en Llamas. Son la trilogía de la escritora R.F. Kuang. Ya hablamos un poco del primer libro y de lo que iba la historia. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lanzar una serie de preguntas y entre los tres vamos a dar nuestra opinión sobre el porqué de las cosas, ¿vale? La primera pregunta que quiero haceros es si os ha parecido fácil, es decir, no tedioso, la lectura de los tres libros. Si habéis devorado las páginas o os ha costado. Empiezo contigo, por ejemplo, Sam. Vaya. Bueno, va. Primero decir que si, aunque ya es un poco tarde, pero si no queréis nada de spoiler, no miréis la pantalla, porque me he dado cuenta que hay unos cuantos Ah, spoilers. sí, de verdad. Sí, hombre, esta vez. Pero bueno, si no sabes, es como un spoiler, como un opening de un anime, que si no sabes que es spoiler, realmente no te enteras que es un spoiler. Pero Exacto. bueno, aquí sí se nota. Ahí sí. De todas maneras. Pero Ahí sí. bueno, vale, pues a ver, he de decir que me ha ido costando más a medida que leía los libros. El tercero es el que más me ha costado leérmelo, pero en general me parece una lectura ágil, quiero decir. Y no sé si es porque la autora, que quizás es una cosa que le echo un poco en cara al libro, tira mucho de cambios radicales. Me da esa sensación a mí, no sé, igual vosotros no opináis lo mismo. Pero la sensación de que es como si fuera, en vez de ser un libro, es como si fuera una serie, con muchas subtramas dentro del libro. Primero vamos a hacer una cosa, ahora de repente cambiamos radicalmente y vamos hacia otra. Ahora que cambio radicalmente y voy hacia otra. Y entonces eso hace que se haga ágil porque realmente es como ver trozos de libros, como leer muchos libros pequeños. ¿Sabes? O sea, parece que está yendo hacia una cosa y dice, depende, no, ya no vamos hacia eso porque acabo de cambiar de idea o porque pasa algo concreto. Ahora vamos hacia otra cosa y va como cambios radicales y eso hace que sea ágil, pero por otro lado me da la sensación de que no estoy leyendo nada consistente. ¿Y tú, Will? Creo que me leí la trilogía en 2 semanas. A ti sí que te devoró, pero Ya tienes te una digo. opinión La cosa está que me ponía muy nervioso porque estaba pasando cosas de acción, leía y yo, pero quiero saber qué pasa y seguía con la hoja. Quiero saber lo que pasa y seguía con la hoja. Y bien. La verdad A que mí, sí, a mí para me pasa leer, un poco. leérmelo tan así de seguido, genial. A mí me pasa un poco como a Sam. Me fue costando cada vez más. Me ha gustado mucho la trilogía, sin embargo, no todo es 100% positivo, ¿vale? Aunque aquí le recomendamos y creemos que la lectura puede ser interesante, sobre todo si no tienes un estómago débil, porque hay escenas un poco fuertes, pero quitando esto, puede ser una lectura interesante, que a lo mejor esto depende de cada persona,
Por ejemplo, aquí tenemos casos diferentes. Will se leyó del tirón, y a Sam a mí nos ha costado un poco más, pero al final yo creo que en definitiva, ¿no? Nos ha gustado a todos, podemos decir. Nos ha gustado a los tres, podemos decirlo. Sí. Entonces, por eso la traemos al canal. Habéis abierto un poco la caja de Pandora en cuanto a la hora de explicar las cosas, que es algo que a mí siempre me llama la atención de la forma de escribir que tienen los autores, ¿no? Por ejemplo, pongo una comparación. George R.R. Martin, escritor conocido sobre todo por Canción de Hielo y Fuego. Por no escribir. Y por no escribir. También conocido por la serie de Juego de Tronos. Tiene una manía al escribir que es explicar con todo lujo de detalle cada cosa. Si, por ejemplo, se van a sentar a comer, te explica con todo lujo de detalle, como he dicho, cada plato que hay en la mesa, qué contiene cada plato, qué contiene cada vaso, dónde se sienta cada uno, y a lo mejor tienes 55 páginas explicándote lo que hay encima de una mesa. ¿Tolkien no hacía eso? ¿Quién? ¿Tolkien no hacía eso? No a ese nivel tan exagerado. Jolín, es que empecé a leer El Señor de los Anillos y digo, jolín, llevo más de 20 páginas y Gandalf no ha llegado todavía. Digo, esto no cobra. No, pero porque ahí Tolkien lo que hacía era intentar que el viaje pareciera muy largo. Porque lo fue, fueron varios años. Sí. Pero bueno, no estamos hablando de los anillos, saga que analizaremos en un futuro probablemente. Por cierto, hablando de eso, aquí tenéis el anillo único, lo tengo en mi dedo. No sé si se ve en la pantalla. Pero para dominarlos a todos. Exacto, esa es la intención. Pero bueno, volviendo a la Guerra de la Amapola, la escritora yo creo que no abusa tanto, y eso es algo que también a mí me gusta, que te explica cosas, a veces añade detalles, quizás que se podía haber ahorrado un poco, pero no es tan tedioso, no tienes 50 páginas explicando lo que hay encima de una mesa. Si hablas de esos detalles escravosos, es que quería conseguir eso. Quería conseguir que cuando fueras por el tercer libro y hablara de cierto suceso, te acordaras de todos los detalles. Que está logrado. Pero que no se pasa 30 páginas explicándote detalles de una sola cosa. Ya. No. Como hace George R.R. Martin, por ejemplo. Ya. 30 páginas es una exageración, ¿no? Pero ya me entendéis. Sí. Y yo creo que esto me gusta y esto hace que la historia sea un poco más ágil. ¿Os ha parecido esto igual a vosotros o es apreciación solo mía? Empiezo contigo ahora, Will. A ver. Es que la forma que tiene ella de escribir... Es que, a ver, un punto que tiene, ¿vale? Que sí que ha habido muchas críticas y eso, es que ella, cuando empezó a escribir el primer libro, era muy joven. Entonces, se nota mucho el tema de escritura con la edad que tiene. Entonces, sí, no sé. Sí, claro, fue evolucionando a medida que fue teniendo más experiencia a la hora de escribir. Claro, entonces se nota mucho cómo quería destacar ciertos detalles, cómo luego pasan otras. Es verdad que hay ciertos, ¿cómo se dice? No es, pues lo puedo decir maneras de escribir, es decir, tú vas leyendo y un personaje ves que siempre va a estar haciendo el mismo gesto, digo, hombre, puedes, no sé, utiliza otro... Siempre dice no sé qué, frungiendo el ceño. Digo, ya lo has dicho como 6 veces en 4 páginas, chica. No sé, cosas así. Es esa forma de escribir que a mí que se le nota un poco. O se clavó las uñas en la mano de la rabia. Digo, ya lo has dicho 3 veces. O sea, muchas veces, sí. A que sí. A que dice mucho. O dice no sé qué. Ya te lo toma como un cascarrío. Pero bueno, es... Bueno, puede ser un rasgo de la personalidad del personaje. Yo creo... Yo por lo menos... No, porque lo hacen otros. Es que si solo fuera... a ver, está escrito en primera persona. Pero muchos cuando describe a los demás también hace gestos. Entonces, sí, no me lo tomo como una manía del personaje. Más bien una manera de la escritora. Pero vuelvo a decirlo, es que ya lo escribo con 19 años. Ya escribir esto con 19 años dice mucho de una persona. Y es normal que tenga cierta manía. Si el que acabas de explicar dice que tiene la manía de describirlo absolutamente todo, pues habrá gente que a lo mejor esa lectura no le gusta más ir a la acción. No sumergirse en cómo lo... A mí me aburre un poco estar leyendo el contenido de un plato de comida. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Sam? Sí, que a mí me pasa, yo pienso como tú, Chris. Yo creo que, por ejemplo, tiene poco relleno este libro. O sea, me parece que en eso lo hace muy bien porque realmente te describe todo. Sí, lo que dices tú, que cuando tiene que describir algo bastante horrible y escabroso se queda a gusto, se dedica mucho más a ello. Ahí sí. Pero luego el resto de cosas no.
O sea, el resto de cosas, pues no, ¿sabes? Cuando te describe una zona, pues sí te describe por encima, pero no se ceba. Porque me estaba acordando ahora que lo estabas diciendo tú, lo de George Martin, R. Martin, que yo empecé a leerme un libro, que me lo compré y todo, porque había habido cosas muy buenas de ese libro, que es un libro de Camilla Lackberg, que es La princesa de hielo, que es un asesinato y tal. Y te prometo que me aburrió tanto la descripción, es que cada segundo, o sea, todo el libro era describiendo todo al milímetro. Y entraba a una casa y te describía la casa toda, o sea, está hecha de madera, de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué, todo. Y digo, madre mía, qué torro. O sea, estoy viendo páginas y páginas y no pasa nada. Solo es descripción y descripción. Y la verdad es que dejé de leerlo porque me aburrió muchísimo. Y este es que no te aburres nada porque todo el rato están pasando cosas. O sea, no se detalla, no se para en describir o en parar, no sé. A mí me Mira, parece por ejemplo, muy bien. podemos poner un ejemplo, que hablamos de esto cuando hicimos el vídeo del primer libro. Existe una academia muy famosa. De hecho, si leéis la contraportada del libro, se menciona ya su nombre incluso. Se llama Sinegard, ¿vale? Pues llega un momento en el que la protagonista visita ese lugar. Y el libro describe cómo es la academia. Describe también cómo es el lugar donde está la academia, cómo es esa ciudad. Pero te lo soluciona en un par de páginas. Es decir, te mete en situación y enseguida pasamos a la historia. No está 2 capítulos enteros explicando qué hay en cada calle de la ciudad o explicando qué hay en cada piso de la academia o detrás de cada puerta de la academia. No es eso. Entonces tú tienes una imagen mental más o menos aproximada de cómo puede ser la ciudad y la propia academia y ya está. 2 páginas. No 75, ¿vale? Y eso es algo que a mí siempre me incomoda un poco o que me aburre muchísimo de los autores que son demasiado descriptivos a la hora de escribir algo. Hablamos de los sucesos ahora, como el storyline, por así decirlo, ¿no? El cómo lleva la historia. Will ya ha dado una pequeña pincelada sobre su opinión, diciendo que hay muchos giros, ¿no? de guión, de que ¿o ha sido tú, Sam? Ha sido tú, Sam, perdón. Que primero habla de una historia, de gira y da hacia otra, y gira y da hacia otra. Pero me has haciendo más en el tercer libro, ¿eh? Más que en otra, en el tercer libro. El tercer libro está así todo el rato. Los demás no me parece gente tanto. que esto le parecerá interesante porque te está contando cosas nuevas o te está revelando un rasgo del personaje, ¿no? Sus dudas, sus miedos, sus ansiedades, ¿no? Y habrá otras personas, como te pasa a ti, por ejemplo, Sam, que a ti te parece un tanto caótico. ¿Tú cómo ves esto, Will? Lo veo dentro del marco del tercer libro, es normal que sea así, es un poco de ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a hacer esto. Luego de pronto sale un obstáculo, pues ahora cambiamos y hacemos esto otro. Es muy, o sea, sería como muy improvisado sobre la marcha, pero no es que sea así, está buscado ese cambio o esas cosas que vaya pasando y cómo la heroína pues tiene que ir superándolos. Y a veces, pues mira, o no le sale bien las cosas a la primera, o le sale todo muy bien. Yo es que esto creo que mi opinión al respecto es que creo que es intencional, porque la escritora busca 2 cosas. Primero, que la historia no siempre está tan clara, porque, por ejemplo, estamos cansados de ver historias donde a mitad del libro ya sabes cómo va a acabar. Ya sabes lo que va a ocurrir al final. Ya sabes que los buenos van a ganar. ¿Cómo lo van a hacer? Es lo que queda por dilucidar. Pero sabes que van a ganar en algún momento y de alguna forma, ¿no? Un poco como pasaba, por ejemplo, como los Vengadores, ¿no? Cuando vimos todos Infinity War, los buenos han perdido. Sí, pero ya sabemos que va a haber otra película, Endgame, donde va a haber una forma en la que van a conseguir ganar. Es decir, tú ya sabías que iban a ganar. Solo tienes que ver cómo. Sin embargo, en este libro, con tanto giro de guión, tanto giro de situación, tanto cambio de ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro, creo que la escritora estaba intentando que nos costara más entender qué iba a pasar al final de la historia. Para mí es algo que se ha hecho deliberadamente a propósito. No sé si os ha dado la misma. Yo hacia el final del tercer libro, yo te diría que una tercera parte antes de acabar ya tenía muy claro lo que iba a pasar. Al 100%. ¿Cómo iba a pasar? No lo sé, pero sabía que lo que iba a pasar. ¿Tuviste la misma sensación, Sam? No. No sé. Pues creo que esto es lo bueno del libro, ¿no? Porque según qué personas. Y creo que al final cumple su función. Siempre habrá personas que pueden más o menos imaginarse lo que puede pasar y estar esperando que suceda viendo cómo se hace. O gente como le ha pasado a Sam y a mí también. Yo llegó un momento en que dije, esto, ¿cómo lo van a acabar? ¿Cómo va a acabar esta historia? No veía un final tan claro como en otras historias. Por lo menos
A mí No. me ha pasado así. Sí, además ¿Estás de es que es un libro un poco. O sea, no, pero me refiero a Juego de Tronos en cuanto. También creo que lo puso yo. O sea, se puso de. Con Juego de Tronos se puso un poco de moda. El hecho de que no los buenos sean todos buenos 100% ni los malos sean malos 100%. Cada uno es bueno para sí mismo y para sus objetivos y para su punto de vista. Y realmente no hay ningún malo 100% ni ningún bueno 100%. Y los que tú piensas que son buenos luego son malos, etcétera, ¿no? Es el típico. Entonces estás todo el rato, este será bueno, será malo, ya le ha hecho esto, pero ahora está haciendo otra cosa, parece más bueno, ahora parece que es malo, no sé. Estás todo el rato así, entonces, no sé, pero guay. ¿Os convence esta forma de escribir la historia? Que haya estas variaciones, estos giros. ¿Os ha parecido entretenido? Sí. Es que estoy pensando, digo, jolín, tantas cosas que que podríamos hablar, pero claro, estropeamos la gracia, la esencia del libro. Sí, es que al final, cuando tú lo vas leyendo, vas viendo en ese mundo los fallos que hay. Las cosas que van que van ocurriendo, pero ocurre por un motivo. Y no ocurre por un motivo que diga, no, ha sido por esto, en casualidad ha sido por esto que ha pasado. No. Es porque llevan años haciendo algo que no va bien y entonces les explota todo. Si es que es brutal. Es Pero brutal. también Estoy creo que recordándolo todo. esta forma de escribir o esta forma de explicar la historia refleja también un poco. Hay algunas historias donde el héroe, por así decirlo, de la historia, ya tiene el camino marcado, ya sabe qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, simplemente lo hace y fin, final de la historia. Ya está, ¿no? Es como que ya todo el camino está marcado. Mientras que aquí no, aquí pues se cometen errores, hay que volver atrás, hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el camino, vamos a compararlo con el Señor de los Anillos. Frodo tiene que llegar al Monte del Destino. Y la ruta ya se sabía más o menos desde el principio. Desde el primer libro, desde el Concilio de Elrond, qué ruta iban a usar. O sea, Frodo solo tuvo que, con altibajos en el camino, solo tuvo que llegar hasta el final y tirar el anillo, ¿no? Entonces, pero Bueno, tú ya sabes que eso va a ocurrir. En verdad no lo hace, ¿vale? Spoiler. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Sí, ya. El camino que debe seguir está ya prefijado desde un principio y Pero ahora solo tiene que ir avanzando por ese camino con, ya te digo, con altos y bajos, con disputas y alegrías, pero al final, digamos, el camino, tú ya sabes cuál es el final del camino. Sí. Tú ya sabes que el final del camino es el Monte del Destino y tira el anillo a la lava, ¿no? Tú No, lo sabes desde el primer momento. Aquí no te da aquí es imposible saber por dónde va a tirar la el final del historia. camino no lo puedes saber. Pero sí, Es por lo que he dicho, como en ese mundo están ocurriendo tantas cosas a la vez y tal cual, entonces dices, ¿va a ser así? Pues no va a ser así. Pero es que te diría que ni en el principio del primer libro, o sea, cuando ya empiezas a ver la historia al principio del libro, cuando ya es un tercio del libro, no sabes ni lo que va a pasar en el segundo tercio. O sea, de repente cambia todo y dices, ¿qué puñeta? O sea, ya imagínate para pensar qué pasa en los otros dos libros, ¿sabes? Pero es que a mí eso me parece que incita al interés, ¿no? Sí, Es claro, como yo creo que sí. que te incita a querer saber más o a querer leer más. Con lo Mm. cual es algo que me parece interesante de esta escritora. Luego hay que hablar un poco también de la ambientación, ¿no? Del propio mundo que ha creado. Ya dijimos en el anterior vídeo sobre la Guerra de la Amapola que la escritora es nacida en China, pero criada en Estados Unidos, ¿no? Y que en el libro o en el mundo que ha creado se puede apreciar con bastante facilidad esa mezcla de culturas más occidental y asiática. En el propio mundo, en las cosas que suceden, en la mitología, porque aquí hay una parte también de mitología. Importante. Muy importante. Y a mí eso es algo que me parece, digamos que es la mayor riqueza de esta saga de libros. Poder ver esa fusión de culturas entre occidental y asiática. Por lo menos es lo que a mí me ha llamado más la atención de esta trilogía y es el principal motivo por el cual la estoy recomendando a los que nos estén escuchando, ¿no? A nuestros suscriptores. Aprovechamos que si no estáis suscritos al canal, para pediros, por favor, que os suscribáis al canal, que le deis la campanita, que le deis like a este vídeo. Y sobre todo que comentéis, porque al parecer el algoritmo nos ayuda cuando hay likes y hay comentarios. Así a otras personas les aparecerá en sus YouTubes
sus páginas principales y diré, uy, estos 3 chicos tan guapos, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? No Y creo a que lo diga mejor nadie eso. No, nadie va a pensar eso, pero oye, A no ser la que, gente, que no ya lleven te digo gafas. yo que la gente se piensa que somos parados los 3, así que venga. somos parados Sí. y no tenemos empleo. No, correcto. Bueno, pues si trabajamos los 3 para vuestra información, no os preocupéis. Bueno, tenemos empleo los 3, mayor o menor medida, más o menos horas. Lo digo porque yo trabajo solamente 5, entonces trabajo 5 horas al día. Pero bueno, volviendo a la guerra de Amapola Madre mía. y de la fusión de Off topic. culturas, la fusión de culturas, es el principal motivo por el cual yo, como lo he dicho antes, se me ha olvidado la frase que he usado. Recomienda, Lo sí. recomiendo a nuestros suscriptores. Vale, esa era la frase que quería usar. A vosotros, ¿cuál es el motivo principal por el que creéis que podemos a nuestros suscriptores recomendar esta trilogía? A ver, yo voy a volver realmente a lo que habías dicho al principio, ¿vale? Que me pareció interesante lo que habías dicho antes de decir esto. No, que has empezado por una cosa, pensaba que ibas a preguntar algo por ahí. Sí, Y sí, al final te has es que ido por otra. mi pregunta va por ahí. El tema este del mundo que ha creado, ¿vale? Con los dioses, me parece súper interesante. Los poderes, o bueno, semipoderes que tienen ciertos personajes, lo de los chamanes, me parece brutal. Y me parece que en el segundo libro, y por eso, spoiler, es el que menos me gusta, está muy desaprovechado. A mí no sé por qué razón me da la sensación de que en el segundo, no sé, me da la sensación que se desaprovecha mucho todo ese mundillo, se centra más en otros aspectos de la guerra, de las batallas, de tal, y se olvida mucho del tema de los dioses durante todo el segundo libro, me parece. Salvo el final y tal, pero bueno. El segundo libro me parece que está súper desaprovechado todo eso tan guay que ha creado. Para mi gusto. Y por eso es el que menos me gusta. Ese fue el que más me costó leer. O sea, siendo que en general era bastante ameno leerlo, ¿vale? Porque es súper ameno, lo vas leyendo y todo es acción, todo es rápido, todo lo que va pasando. Pero sí me da la sensación de que, digo, ¿y cuándo veo poderes? ¿Cuándo volvemos a lo del primer libro de...? Y en el segundo libro casi no mencionan nada de los poderes ni nada de eso. Y me pareció muy extraño, pero bueno. Ahí está. ¿Tú, Will, sobre la ambientación? Un poco más parecido a lo que ha dicho Sam. Es decir, lo que es la mecánica o el mundo mágico dentro de del universo que ha creado ella está bien hilado, tiene un sentido, una explicación. Lo que dice él, el 2 puede bajar un poco, pero bueno. Y sobre todo porque mezcla mucho, porque está, o sea, tú cuando lo estás leyendo, es verdad que te va a venir que está inspirado sobre todo en temas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, está clarísimo. O sea, cualquiera que lo esté leyendo dirá, ostras, aparecen ciertos personajes que quién pueden ser. Entonces, más o menos es una comparativa con el mundo de aquí, más todo el tema del misticismo que muchos de ese mundo tampoco creen. O sea, está muy bien, la verdad. En este caso se basa parcialmente en la mitología china sobre los dioses de los puntos cardinales, que son Suzaku, Genbu, Suiryu y Suzaku. Oh, ya lo he dicho, ¿no? Suzaku, Genbu, Byako y Suiryu. Son los 4 dioses de los puntos cardinales y se basa básicamente en 2 de ellos. No voy a decir cuáles para que lo descubráis por vosotros mismos. Pero sí, está parcialmente ambientado en esa, con cambios, con cambios, pero está ligeramente ambientado en esa mitología, la cual es una mitología bastante interesante. Eso de los dioses de los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, Y este y poco oeste. oían, por lo menos. Yo no Sí. conocía nada de eso. Sí, pues está, digamos que Suiryu es una especie de dragón, Genbu es como una tortuga gigante, Byako es como una especie de tigre bípedo y luego está Suzaku que es como un fénix de fuego. ¿En cuál se habrá basado? ¿El qué? ¿En cuál se habrá basado? No me he dado cuenta. Sí, seguramente pues estaréis ahora que he Mira dicho esta pantalla, cuáles por son favor. cuáles. Pues y está bastante guay. A mí me gusta mucho esta fusión entre la ambientación occidental y la asiática, porque creo que dijiste tú, Sam, en aquel vídeo que hicimos de la Guerra de la Amapola, que no es tan frecuente encontrar libros o historias basadas en la mitología china. Existen,
Hay muchos. Dragon Ball, por ejemplo, es uno de los cómics, mangas más leídos del mundo, que tienen esta filosofía de ligeramente ambientada. Algo de Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Ambientada en la mitología china, pero no es tan común. Estamos muy acostumbrados a ver mitología griega, mitología romana, mitología nórdica, ¿no? Hay muchísimas historias y videojuegos ambientados en estas cosas, pero en la China menos. Y es una mitología muy interesante. Entonces, tampoco quiero alargar mucho más esta historia o esta sección. Simplemente comentarios finales sobre lo que más nos ha gustado del libro. Y hay una pregunta que yo siempre me hago cuando se acaba de leer una saga de libros, ¿no? Y es, ¿podría ser que en el futuro retomarais la historia y la volvieras a leer otra vez las 3 libros? Porque hay veces que hay libros que te apetece volverlos a leer y hay historias que no. Entonces esto nos va a dar un poco la piedra de toque para saber si es un libro súper interesante o es un libro simplemente bueno y ya está. Entonces, mi opinión es que sí, no tengo por qué no volver a leerme. A lo mejor dentro de 10 años digo, mira, voy a volver a leerme esta trilogía que estaba chula y ya no me acuerdo de la historia. No, porque ahora la tengo fresca en mi mente, pero entonces no la tendré. Entonces, no sé. Will, voy a empezar contigo, por ejemplo. Pues justamente yo no soy de releer libros, aunque me hayan encantado. Entonces... ¿No lo has hecho nunca? No, porque no es la misma sensación de cuando lo leí la primera vez. Entonces, sí es cierto que si me decís de volver a jugar Final Fantasy VII, os voy a decir que vale, encantado de la vida, ¿vale? Pero lo que es releerme un libro, no. Me cuesta. O sea, me cuesta porque ya sé lo que va a pasar y todo. Y sobre todo el primer libro, que lo paso tan mal, así que... Pero no quiero decir con eso que sea malo, sencillamente que yo no suelo hacerlo. El día que lo haga, pues... ¿Tú, Sam? Pues a ver, sí me pasa un poco lo mismo. Yo nunca me he leído 2 veces el mismo libro, ni aunque me haya gustado mucho. Pero de hecho tengo un par que me gustaría leerme, que me encantaron en su día. Y digo, ahora mismo, tal y como lo que conozco de este tema, que esto me he metido un poco más en ese mundillo, me apetece más volver a leerlo, porque en su día no entendí nada, en esencia. O sea, bueno, entendí cosas, algún libro de terror, me refiero, sobre todo de la llamada de Cthulhu y todo esto. Que claro, en la época que lo leí, que era joven, que me obligaban a leerlo en el colegio, ¿vale? Estoy hablando en concreto del Horror de Dunwich. Y es uno de los mejores libros considerados de Lovecraft y tal. Y no sé por qué, digo, es que ahora mismo ya lo vería de otra manera súper diferente, porque ya sé lo que es el mundo de Lovecraft. Conozco qué hay detrás de Lovecraft, qué hay de los mitos, de los dioses primigenios y todo este rollo. Y ya conozco mucho más y en su momento no sabía nada de eso. O sea, no sabía cero absolutamente de eso y me estaba rayando mucho cuando lo leí. Y, por ejemplo, ese es un libro de los que me gustaría leerme otra vez. Que si volvería a leerme yo te diría que no. Sobre todo ni el 2 ni el 3, porque me ha costado mucho leérmelos otra vez. Yo el 1 me lo volveré a leer, es casi seguro. No tendría mucho problema, porque la verdad es que el primer libro en sí mismo cierra muy bien y me parece como historia cerrada está súper chulo el primero. Que me lea el 2 y el 3, no lo creo. Sinceramente. ¿Sabes? Y más porque no estoy acostumbrado a leer 2 veces el mismo libro. Igual que Comic sí, me he leído 3, 4 veces el mismo cómic sin problema. Libros no. Y yo te digo que el 2 y el 3 no creo que me los volviera a leer. Yo me lo volveré a leer, además de porque para revisitarlos y para volver a recordar la historia, porque hay una cosa que me gusta cuando relees un libro que tiene una historia de este tipo, me refiero, de este estilo. Es que estás viendo o estás siendo capaz de analizar, como ya sabes lo que va a pasar, estás viendo cuáles son los errores que he cometido en los personajes a lo largo de la historia, ¿no? En cómo la historia hubiera podido ser muy distinta o menos caótica o menos negativa o hubieran podido morir menos gente o salvar más vidas si se hubieran hecho las cosas de forma distinta o si cosas que se hicieron después se hubieran hecho antes, ¿no? Siempre te da la sensación de que hay cosas que se podían haber hecho mejor. Por ejemplo, me había pasado muchas veces con Death Note, ¿no? Aclamado anime de culto. Pues uno, cuando lo vuelve a ver una segunda vez o una tercera vez, como ya sabe cómo se ha desarrollado la historia, está siendo capaz de identificar los momentos en los que, a esto aquí se equivocó. Si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto otro, ¿no? Y por eso es algo
que es algo en lo que me enfoco a la hora de releerme un libro o releerme una historia, además de recordarla simplemente como he dicho antes, ¿no? Entonces, pero bueno, a grandes rasgos, al menos lo que podemos dilucidar en este podcast, después de haber hablado del tema, es que leerse al menos una vez la trilogía puede ser algo interesante y algo que puede rellenar horas muertas que tengáis por ahí libres. Así que si buscáis algo de entretenimiento, esto puede ayudaros a entreteneros. Y hasta aquí la sección de la Guerra de la Amapola. Y en un futuro, cuando hablemos de sagas de libros, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho en esta sección, como habéis podido comprobar. Vamos a intentar, en lugar de hablar de la historia o de los personajes o del contenido del propio libro, vamos a intentar daros nuestros motivos de por qué leerse este libro puede ser algo interesante o puede ser algo que os atrape, ¿no? Los motivos por los cuales el escritor ha hecho bien su trabajo, las cosas que no nos gustan, como hemos hecho también aquí. Pero bueno, básicamente, en un futuro, cuando hablemos de libros, va a ser esta la forma en la que lo hagamos. ¿De acuerdo? Pues listo. Todo perfecto. Pues nada. Y yo que me alegro. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.